Exactamente, buscaban el agrado de los hombres antes que el agrado del Señor. Un segundo, un segundo. Gracias. También cuando Jesús tuvo el encuentro con Nicodemo, porque Nicodemo era un religioso y él no sabía realmente, no conocía la verdad. Entonces Jesús vino a mostrar una verdad versus una religión que es vacía, que aparentemente al ser humano, o sea, a nosotros nos parece que estamos bien, pero como la verdad es que Dios conoce nuestros corazones, entonces por eso Jesús vino a mostrar la verdad. Y lo del fariseísmo es porque a veces ignoramos la verdad y no queremos vivir la verdad, pero sí queremos aparentar algo que realmente no somos y que hay un problema dentro de nosotros, del cual nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer esto. Ujú. Amén. Sí, hermano, sí. Bueno, todo lo que han comunicado es cierto, sí, en efecto. Ahora bien, una de las diferencias más significativas, y creo que la hermana lo compartió, es que los fariseos enseñaban a las personas, dicho en otras palabras, a dar lo mejor de sí mismas para encontrar su justificación. En contraste, Jesús nos enseña que lo mejor de nosotros mismos nunca será suficiente para ser justificados delante de Dios y que nuestra única salida es entregarnos en arrepentimiento y fe a la gracia que ha prometido salvarnos si creemos en Cristo. Entonces, una diferencia notable es la justificación. ¿De dónde parte la justificación? Cristo nos enseña una justificación por fe, los fariseos nos enseñaban una justificación por mérito propio, por obras. Ahora, siguiendo las instrucciones de los fariseos, estaríamos tratando de salvarnos a nosotros mismos, lo cual sabemos que es imposible. Siguiendo a Jesús, estamos entregándonos a Dios para que sea Él quien nos salve. Es una diferencia clara y cierra la posibilidad a toda confusión. El camino que Jesús presenta inicia, transita y termina en la fe. Esta lleva a su presencia. El camino de los fariseos inicia con las obras, se vive en las obras y asimismo termina en las obras. Y sabemos a dónde nos van a llevar nuestras obras, ¿cierto? ¿A dónde nos llevan nuestras obras, hermanos? A la condenación. Excluidos de forma o de manera, no, excluidos eternamente de la presencia del Señor. Receptores de su justicia y su ira. Nuestras obras, hermanos, delante del Señor son basura, basura. Se vive en la fe o se vive en las obras, pero no se puede vivir en ambas al mismo tiempo. Como dice Pablo en Gálatas capítulo 5, y esta es una paráfrasis, quienes procuran ser justificados por las obras ya se han desligado de Cristo. De la gracia han caído. Y quienes viven por la fe, esperan por la fe la esperanza de justicia. Además de esta diferencia, otra gran diferencia es que los fariseos se ocupaban de mantener el orden exterior, como presentaba ahora nuestro hermano, pero descuidaban lo interior, por lo que Jesús les dijo: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Esto está en Mateo capítulo 23, verso 25. Por fuera aparentaban ser piadosos, pero en su interior estaban llenos de corrupción y pecado. Externamente parecían, y acá hay que hacer un énfasis, parecían estar cumpliendo la ley y se consideraban a sí mismos buenos, pero por dentro se encontraban en una rebeldía absoluta al Señor. Jesús, en contraste, nos enseña una vida de verdadera piedad, donde todo inicia en un cambio radical en lo más profundo del corazón del hombre. Él habla de una santidad sincera que tiene como objetivo principal agradar y glorificar a Dios y no a los hombres. Nuestro propósito, nuestro fin, nuestro objetivo es agradar al Señor y no agradar a los hombres primeramente. Ese es uno de los contrastes más significativos que vemos también entre la enseñanza de Cristo y la enseñanza de los fariseos. Ahora, ¿qué otra diferencia notoria pueden encontrar entre las enseñanzas de estos los fariseos
y las enseñanzas o la enseñanza de Jesús. ¿Qué podrían compartirme así de las cosas que les vienen a la mente al respecto? Servicio. Cristo muestra servicio. Ujú. Y el fariseo no tenía servicio, es decir, amor por los demás, no hay amor por el pueblo. Ujú. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Alguna otra observación? Sí, hermana. Conocimiento, Ujú. más no sabiduría. Ujú. Entonces sabían que decía la ley, pero no la vivían. Exactamente. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, por aquí hay una... Cristo muestra misericordia y en cambio el fariseo está desprovisto de ella. Es así, hermana. Muy cierto. El hermano por acá. El fariseo está juzgando, está siempre señalando Ujú. que no se está cumpliendo la ley. Y Cristo pues está llamándolos a arrepentimiento y fe en amor Misericordia y toda mansedumbre. Así es. Sí, es cierto todo lo que comparten. Esto es cierto y sabemos que ellos procuraban, ya como dije, justificarse por obras. Jesús nos enseña una justificación solo por fe. También vivían en una mera superficialidad, cosa que los caracterizaba. Ellos buscaban cambios externos, pero no se enfocaban en nada trascendente, nada real. Jesús habla de un cambio profundo, real y trascendental, algo que nos transforma, como ya dije, desde adentro y nos lleva a producir aquello que es agradable al Señor. Pero entonces, de entre, como dije ahora, las muchísimas diferencias que existen entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los fariseos, voy a compartir una que raramente he escuchado, realmente ni siquiera recuerdo haber escuchado una ocasión en la que me hayan compartido este rasgo del fariseísmo. Siempre se está hablando del legalismo, del tradicionalismo y del sectarismo que caracterizaba a los escribas, y por sus respuestas veo que sí, es algo bastante claro para todos nosotros, pero también hay algo que no podemos perder de vista, y es que aunque parezca algo paradójico, estos eran libertinos. Los fariseos eran también libertinos, y me explico. Ellos eran insistentes y radicales a la hora de hacer valer las leyes que preferían y las leyes que implementaban. Ellos eran legalistas respecto a sus costumbres, tradiciones y preferencias, pero eran laxos respecto al mandamiento de Dios. A ellos no se les acusa de legalistas e hipócritas por apreciar verdaderamente la voluntad de Dios. Jesús aprecia la ley de Dios porque ella es buena. A ellos se les acusa y se les condena por distorsionar la ley de Dios y por utilizarla para oprimir, amedrentar y confundir al pueblo del Señor. Esto se hace evidente por lo menos en el caso que registra Marcos en su capítulo 7. Jesús hace afirmaciones como, y cito para ustedes: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Y también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y además, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Los fariseos, hermanos, acostumbraban a invalidar la ley de Dios, la disminuían y opacaban con sus reglas y tradiciones. Ellos no eran legalistas por amar la ley de Dios, eran legalistas por el efecto de su pecado en ellos, por el exceso de amor a sus tradiciones y por el orgullo que nacía de ellos y los engañaba. De manera que no debemos caer en el error de relacionar el afecto por la ley con fariseísmo y legalismo, porque esto no tiene relación. Los fariseos no amaban la ley, amaban sus tradiciones, y esto es algo que tiene que quedar muy presente en nuestras mentes. Ellos no amaban la ley, amaban sus tradiciones. Ahora bien, tanto una persona que malinterpreta las leyes de Dios y las utiliza para oprimir y confundir a los demás, como una que tiende a disminuir y opacar el valor
de la obediencia es semejante a los fariseos. En ambos casos nos encontramos con un rasgo de los fariseos. Ambos elementos, el legalismo y el libertinaje, hacen parte del paquete del fariseo. Si alguien cree que la tendencia al libertinaje le excluye del peligro de asemejarse a un fariseo, está muy equivocado. Cuando somos legalistas nos parecemos a ellos, y cuando somos libertinos también nos parecemos a ellos. Ambas cosas son igualmente condenadas por Dios. Dios aborrece a los que oprimen innecesariamente y suman peso sobre su pueblo, pero también aborrece a los que acostumbran a dar descanso a su pueblo cuando necesita condolerse por razón de su pecado. Ambas cosas son igualmente aborrecibles delante de nuestro Señor. Jesús, diferente a esto, nos presenta una obediencia perfecta nacida de un corazón sincero. No oprimía innecesariamente, pero tampoco reducía en ningún sentido el valor y el lugar de la ley. Él es nuestro vivo ejemplo de obediencia perfecta. Y aunque no podemos vivir tal como Él lo hizo, esto es claro para todos nosotros, sí estamos llamados a caminar como Él lo hizo. ¿Y qué significa esto? ¿Que ahora vamos a caminar perfectamente? No, sin duda alguna no. Pero sí significa que seremos diligentes en aferrarnos a Él para que nuestra comunión con Él dé el fruto esperado. Vamos a ser diligentes en nuestra búsqueda de permanecer en Él para que el fruto de su Espíritu se haga evidente en todos y cada uno de nosotros. Y esto no para ser justificados, pues si ya creemos y nos hemos arrepentido, ya estamos justificados. Como ya hemos visto, la obediencia es el resultado natural de nuestra relación con el Señor. Mientras más dependamos del Señor, más del fruto de su Espíritu vamos a ver en nosotros. Mientras más nos distanciemos del Señor, menos de su fruto vamos a poder observar en nosotros. Dichas estas cosas, pasemos a considerar brevemente algunas de las consecuencias que puede traer a nuestras vidas el no mortificar el fariseo que llevamos dentro. Y pregunto hasta aquí, ¿hay alguna duda, algún aporte que quieran hacer? No sé. No, por el momento no, perfecto. Las consecuencias entonces del fariseísmo en nuestras vidas. Primero, y relacionado con todo lo visto antes, nos puede llevar a vivir tratando de encontrar justificación en nuestras propias obras, lo que nos excluiría de la participación, como ya vimos y dijo Pablo, de la gracia de Cristo. Los que procuran por mérito propio alcanzar la justicia de Cristo se han desligado. Y esto es algo que debemos repetirnos constantemente. Es algo que va a ser de mucha ayuda para mantenernos enfocados en la fuente de la que procede nuestra justificación. No sea, hermanos, que nosotros terminemos encontrándonos en una dinámica en la que estemos queriendo justificarnos a nosotros mismos por nuestras obras. Y es que esto es algo muy común. Por nuestro pecado podemos llegar a ser lo suficientemente confundidos como para continuar o tratar de continuar militando en las obras. Esto se hace evidente en la carta que Pablo también escribe a los Gálatas. Personas que habían sido instruidas por un gran maestro, habían recibido excelente doctrina, pero a causa de su pecado terminaron retomando las obras como una fuente de justificación. Segundo, no mortificar el fariseo que llevamos dentro puede llevarnos a ser esclavos de una serie de reglas y normas extrañas al Evangelio. Y como si no bastara esto en sí mismo, muy seguramente esto nos llevará a construir una vida completamente ajena a la modelada por Cristo. Podríamos terminarnos pareciendo más a los fariseos, esclavos de sus propios inventos y extraños a todo lo que es verdaderamente agradable a Dios. Tercero, no mortificar nuestros rasgos farisaicos nos llevará a vivir convencidos de que somos algo
que en efecto no somos. Algo que distinguía a los fariseos era su pensamiento de que eran buenos porque hacían buenas cosas. Si no cuidamos nuestro corazón, nosotros mismos podemos encontrarnos en un autoengaño y hacernos completamente ciegos a nuestra verdadera condición. Cuarto y último, no mortificar nuestro fariseo interior muy seguramente nos llevará a distorsionar, suplantar y reducir todos los mandamientos que el Señor nos ha dado para que vivamos conforme a su voluntad. Todos estos puntos están conectados, hermanos, y una cosa casi siempre termina llevando a la otra. Necesitamos que, como dijo nuestro Señor, cuidarnos de la levadura de los fariseos. Y ahora sabemos, hermanos, que la levadura de los fariseos no solo se encuentra fuera de nosotros, sino también dentro y buscando salir. En esto, hermanos, tenemos que mantenernos constantes en nuestra súplica al Señor para que nos guíe en este caminar, que sea Él guardándonos de todo engaño de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque somos propensos a errar, a confundirnos y a terminar caminando cosas totalmente distorsionadas y ajenas al Evangelio. Ahora, para pasar a nuestro tercer punto, formas en las que podemos evitar la influencia del fariseísmo en nuestras vidas. Y aquí el objetivo es brindar unas instrucciones específicas de cómo se puede ahogar la influencia del fariseísmo en nuestras vidas. Jesús dijo a sus discípulos, como ya dije, guardaos de la levadura de los fariseos, Mateo capítulo 16, verso 8. Y también dijo que no hiciéramos, o más específicamente a su audiencia original, que no hicieran conforme a las obras de los fariseos, porque ellos hablaban una cosa y hacían otra. Él nos llama a guardarnos de la levadura de los fariseos y también nos llama a no comportarnos de forma incoherente, cosa que también caracterizaba a los fariseos. Ellos decían una cosa, pero al final terminaban viviendo vidas completamente extrañas a lo que predicaban. Pero entonces, hermanos, ¿cómo continuamos en esta tarea de seguir la instrucción de Jesús? ¿Cómo nos mantenemos lejos de la enseñanza de los fariseos y también de su ejemplo? ¿Cómo, hermanos? Sí, manteniéndonos fieles y constantes al estudio de la Escritura, conociéndola cada vez mejor. Ujú. Sí, Que creo que conocer a Dios nos da una perspectiva correcta de quiénes somos. Entonces, como dice, identificar también a través de la Escritura. claro. Ninguno más. Bueno, la hermana Rosy. Pues como dice la palabra, que es también estudiar día y noche la palabra, entonces yo creo que eso nos ayuda mucho a tratar de averiguar ese contexto que hay en todos nosotros. Un corazón humilde, dependiendo claramente de que no soy yo el que está capacitado para, sino es a través de la asistencia del Señor. Así es, hermano. En la predicación del Evangelio. Sí, la constante autopredicación del Evangelio, claro, hermano, es así. Yo creo que una buena medida es como exponernos y confesarnos los unos a los otros, porque el guardar cierta apariencia, eso es fariseísmo. Es así, hermana. Por allá el hermano Jorge está levantando la mano. Gracias. Un ejemplo muy precioso en la Biblia está que Marta y María, Marta afanada y turbada, y María a los pies de Jesús, porque esa parte no le será quitada. La única manera de uno poder darse cuenta de lo terrible que es uno y de lo engañoso que es el corazón es poder estar a los pies de Jesús para uno poder recibir de Dios las fuerzas
Es así, hermano, claro, es así. Y bueno, entonces, sumado a lo que ustedes comparten, que repito, es muy cierto, lo que todos comparten es muy sabio, es lo que el Señor nos ha comunicado a través de su palabra. Yo les voy a presentar 3 formas en las que considero que sería bueno o sería útil crecer para evitar, valga la redundancia, crecer en nuestro fariseo interno. Y la primera está relacionada a lo que dice el hermano Luis y a lo que dice el hermano Jorge, manteniendo nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Y qué significa esto? Considerar nuestras vidas a la luz del ejemplo de Cristo. Esto nos va a mantener humildes y nos va a estimular siempre a vivir de la manera en la que Él lo hizo, con toda mansedumbre y sencillez, lejos de todo antivalor farisaico. Mantener nuestros ojos puestos en el Señor nos va a mantener centrados, nos va a mantener aterrizados, y eso nos va a ayudar a mortificar ese fariseo que llevamos dentro de nosotros. En segundo lugar, reconociendo nuestra alta predisposición a encarnar el ejemplo de los fariseos. Hay que reconocer, hermanos, que en cada uno de nosotros hay un fariseo, en otros ciertamente se expresa con más fuerza que en otros, pero en todos hay un fariseo dentro. Entonces, una vez reconocemos esto, nuestras vidas más fácilmente pueden ser tratadas en estas áreas. Nosotros tenemos un comportamiento naturalmente y relacionado o relativo a nuestro estado caído, pendular. Nuestro comportamiento es pendular. Tendemos a estar en un extremo o en el otro. A veces somos unos tremendos y excelentes legalistas y a veces nos la estamos hollando en el libertinaje. Nos mantenemos literalmente en ese movimiento. Sin embargo, hermanos, y recalco esto, si somos conscientes de este peligro y caminamos con cuidado, podemos acudir a Cristo con mayor prontitud, pues es la única solución realmente, acudir a Cristo con mayor prontitud y así recibir el poder que necesitamos para no permanecer en estos extremos dañinos. En tercer lugar, dependiendo del Señor y nunca de nuestras obras. Y esto es algo que tenemos que interiorizar y reflexionar constantemente de manera muy personal. Los fariseos se caracterizaban por creerse buenos. Nosotros sabemos que somos malos y que es necesario que acudamos a Cristo para ser lavados y santificados. Nuestra paz y confianza nunca ha estado ni ha de estar en lo que nosotros podemos hacer. No, nuestra paz y nuestra confianza descansa en lo que el Señor hizo. Ahora, ¿qué significa esto de depender o dependiendo del Señor? ¿Cómo nosotros dependemos del Señor? Pues creyendo, confiando y obedeciendo de la manera en la que Él nos ha instruido. Todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer tiene un efecto santificador y de beneficio para cada uno de nosotros. De esa manera nos encontramos dependiendo del Señor, porque depender del Señor no es solo reconocer que Él tiene todo el poder y yo quedarme acá divagando, exponiéndome constantemente a situaciones y eventos que me vayan a llevar a pecar. No, demanda que nosotros nos esforcemos diligentemente para vivir aquello a lo que hemos sido llamados a vivir. Eso hace parte del depender al Señor o del Señor. Creer, confiar y obedecer. Creemos en aquello que conocemos, confiamos en ello, por eso vivimos a la luz de eso. Vivimos, practicamos, procuramos poner en práctica. Las obras han de manifestarse como un fruto, sí, también de ese entendimiento correcto del Evangelio y del llamado que el Señor nos ha hecho. Y entonces, para finalizar, voy a compartir con ustedes unas cortas afirmaciones. Primero, Jesús trazó una línea bastante clara entre lo que Él quería para nosotros y lo que definitivamente no quiere para nosotros. Nuestra es la responsabilidad de ser diligentes en identificar y mortificar en el Espíritu, mortificar en los medios que el Señor nos ha concedido toda conducta errada
que el Señor nos hace evidentes por la operación sobrenatural de su Santo Espíritu. Y la operación sobrenatural del Santo Espíritu no es únicamente la conciencia repentina que nos llega de que estamos haciendo algo mal, ¿no? También en ocasiones el Señor utiliza, y en ocasiones, diría muchas, muy frecuente, el Señor utiliza a su pueblo, al cual le asignó esa tarea para ayudarnos a nosotros a identificar esos grandes errores que nosotros estamos viviendo. Esa es una manera en la que el Señor también nos comunica nuestros errores. Ahora, segundo, bueno, hermano, no, hágale, hermano. No, es que algo importante es, el Señor dice que tenemos como fruto nuestra santificación. Y es cuando nosotros dejamos de entender que la necesidad de santificarnos es un fruto, en el esfuerzo o en el paso que damos de querer obedecer, se nos va legalista o se nos va de libertad. Es decir, yo puedo entender eso en mi mente, pero si yo no veo la santificación como el fruto que produce el llamado a la vida, estoy en el lugar incorrecto. Y ahí fácilmente el ser humano llama a obedecer y termina llevándolo o llevándose él mismo al mismo legalismo. Es decir, si yo no veo que en mí está el espíritu que me mueve a obedecer, estoy perfectamente llevándome al legalismo si no lo reconozco. O sea, yo termino fácilmente otra vez en la obra. Es que el Señor dice que tengo que obedecer, listo, vamos a obedecer. Ahí embarramos. Pero cuando yo entiendo que el Señor puso la ley en mi corazón, primero, luego el Señor puso su espíritu en mi corazón y esa ley está siendo revelada y aplicada. Y en tercer lugar, el fruto de eso es la santificación, estoy en el lugar correcto y eso sí verdaderamente me va a llevar a una verdadera obediencia. De lo contrario, fácilmente en el esfuerzo termino otra vez siendo un legalista más, y por eso es que vemos mucha gente estudiando la Biblia días, horas y su vida no cambia. Era eso. De acuerdo, sí, naturalmente. O sea, la condición necesaria para poder experimentar la santificación es la operación sobrenatural y regeneradora del Espíritu Santo. Ese deseo de ser santificados y de santificarnos va a provenir siempre de la misma fuente que es Dios. Claro, es así. Segundo, las consecuencias de no mortificar el fariseísmo, y digo segundo en los últimos puntos, las últimas afirmaciones que estoy compartiendo con ustedes, las consecuencias de no mortificar el fariseísmo son muchas más de las que vimos hoy, evidentemente. Sin embargo, debería ser suficiente ver el impacto que estas pueden generar en nosotros y en nuestra relación con el Señor para que nos levantemos y pidamos con prontitud que el Señor nos guarde de estos males. Ya identificadas las consecuencias, debemos procurar ser diligentes en acercarnos a aquel que puede guardarnos de caer en todos estos errores. Y tercero y último, estas breves formas que acabo de compartir con ustedes pueden sernos útiles para entender en qué camino debemos transitar y para no caer en el abismo de los fariseos. Pero si no nos disponemos con humildad, arrepentimiento y un interés sincero delante del Señor, nosotros no podremos acceder al poder que necesitamos para ser guardados de estos males. En todo y por todo dependemos del Señor. Guárdenos Él de desagradarlo y terminar viviendo de una forma contraria a su voluntad. En todo y por todo dependemos del Señor, hermanos. Y esta tarea no va a ser posible si nosotros no comprendemos que la fuente de ese poder es Cristo mismo y nuestra comunión con Él. Y con esto cierro el espacio, y si tienen preguntas pueden hacerlas. Hermano, en el contexto de la celebración del Día del Señor, en el contexto de la celebración del Día del Señor, bueno, particularmente en ese contexto, yo aplicaría mucho de lo que compartió Mauro. Cuando no logramos identificar en nosotros ese deseo sincero que proviene del Espíritu
de obedecer por amor al Señor, sino que únicamente estamos obedeciendo sistemática y de manera casi autómata un mandamiento porque está ahí. Yo voy a la casa del Señor porque ahí dice que tengo que hacer eso. Esa es la única razón. Mas no surge de un deseo que es promovido y producto, claro, de mi comunión con el Señor. Un deseo sincero de amarlo, honrarlo, glorificarlo. Yo creo que esa es una forma en la que podríamos errar en el contexto de la celebración del Día del Señor, no entendiendo la razón por la que obedecemos, sino identificando las motivaciones que sean las adecuadas. No sé si eso responde a la pregunta, hermano. Algo que a mí me impactó mucho, que se lo escuché al doctor Richard Pratt, Completamente de acuerdo, muy buen aporte, hermano. Los afectos vienen de conocer.
no, tranquilo. Sería un fariseo como un amigo que veo por allá. Cuando el pueblo de Dios se reúne, la asamblea es una anticipación a lo que va a suceder cuando el Señor venga. Por un lado eso. Segundo, cuando yo soy movido por el Evangelio, la necesidad mía es hacer parte del cuerpo usando los dones que uso a mí para el servicio de los demás hermanos. Por lo tanto, no puede ser que yo venga solamente a recibir un banquete y chao. ¿Por qué? Porque ahí no estoy haciendo lo que el Señor debería moverme a participar en el cuerpo de Cristo. Es decir, el Señor dice que repartió dones a su pueblo y aún nos puso maestro, apóstol, pero todo eso, y todos nos puso como miembros de un cuerpo, somos tenemos una función, y si eso no se ejerce en la iglesia, no se va a ejercer en otra parte. Entonces, el entendimiento del día del Señor también va hasta allá. Es un entendimiento de verdaderamente soy un miembro del cuerpo de Cristo cuya cabeza es Él, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Gracias, hermano. Si bien el día del Señor es un mandato, entonces es una obligación. Y nosotros en el entendimiento de esa obligación del día del Señor debemos de promover Última pregunta.